2.23%. ¿Qué son? Ok, perfecto. Vamos hacia allá. Una de las pocas compañías, creo yo pues, o de las pocas compañías que yo conozco, que planifica a largo plazo, y cuando te hablo de largo plazo te estoy hablando de 15 años como mínimo, se llama Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ¿Okay? Esa planificación se hace todos los años. Nosotros, todos los años, planificamos los próximos 15 años. Y con esa planificación se toman las decisiones del momento preciso en el cual tenemos que tener un activo disponible para la red para minimizar los costos de la red y proveer la cantidad de servicios y la calidad de servicios correcta. Lo que pasó en el primer semestre del año pasado, que muy bien dices, que repercutió en apagones importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, fueron la lógica consecuencia de estar operando la empresa de la manera equivocada. La empresa se diseñó de una manera en 1997 con la Ley 6. Se instauró y nació a la vida el 16 de enero de 1999. Y de 1999 al 2004 funcionó perfectamente. Y a partir del 2004, en vísperas de cambio de gobierno, comenzamos a ponerle camisas de fuerza a la compañía. Y 13 años después, en el primer semestre del 2017, se materializó la tormenta perfecta en la cual, casi que cual hubiera descrito Gabriel García Márquez en su novela Crónica de una muerte anunciada, era inevitable que luego de estar gestionando una empresa con todas las camisas de fuerza que le pusieron, tuviera que pagar las consecuencias. Y eso que pasó fue las consecuencias de 14 años de mala gestión de la empresa. Pero, ¿cuál es esa sí, mala gestión? Esa mala gestión, no te voy a aburrir, termina con una decisión de aplazar, luego de aprobado esto que nosotros hacemos de la planificación de largo plazo, se llama el plan de expansión. Ese plan de expansión, otra vez, esta empresa es una empresa regulada, ese plan de expansión es producto de un sinnúmero de procesos y de consultas y de idas y venidas hasta que se tiene el documento y se consensa o se tiene consenso suficiente para que ese sea el documento que va a regir, y eso es lo que se ha llegado a la conclusión que se tiene que hacer. Eso pasó en el 2008, en las postrimerías del 2000 de la administración del presidente Martín Torrijos. Se aprueba un plan y ese plan dice que la línea se debía estar operativa, el primer circuito, en el 2012. Instaurado, o sea, en el último mes, justo por el cambio que hizo el presidente Torrijos de acortar la transición, el último mes, el mes de junio de cada año, se entrega el plan de expansión. La administración entrega el plan y se da cuenta que puede eficientar ese plan y decide poner la línea en diciembre del 2014. Ese plan se aprueba en marzo del 2010. ¿Ok? Y en junio del 2010 se presenta otro plan que dice que la línea debe irse a el 2017. Es decir, se fue aplazando. ¿Y Correcto. ¿Razones? Ninguna técnica. Ninguna técnica. Y el tiempo ha probado que esa es la realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que el equipo técnico decía que eso no se debió hacer, se tomó la decisión de que se hiciera. ¿Por qué era tan importante que entrara la línea 3 en los tiempos que debía entrar, iniciales, que era diciembre del 14? Era tan importante porque si no entraba, la estructura de mercado es tal que cuando un generador va a entrar al mercado, el generador hace un contrato con el transmisor y otro contrato con el distribuidor. Y a ninguno de los actores, por razones obvias, porque al consumidor
no le importa lo que esté pasando. Al consumidor lo que le importa es que cuando él sube el interruptor de electricidad, servicio, claro. la luz aparezca en el techo de su casa. Entonces, siendo que eso es así, esos contratos entre los actores del mercado mayorista sustentan esa realidad. Básicamente a esos contratos, una vez que tú te comprometes a algo, a la contraparte no le importa si tú lo puedes cumplir o no lo puedes cumplir. Tú lo tienes que entregar. Tiene que ver con la demanda. Tiene que ver con la necesidad irreversible de suplir la demanda. Nosotros, todo el sistema está hecho para que la demanda se supla sí o sí. ¿Cuánto ha aumentado? O sea, la demanda fue aumentando en ese periodo y seguimos con la misma estructura. Correcto. Entre el 2009 y el 2014, la demanda vino creciendo y se había pensado hacer una repotenciación y se había pensado hacer esto y se había pensado hacer lo otro, y cuando se hicieron los estudios se dieron cuenta de que eso no se podía hacer, que no iba a servir y que no era viable. O sea, era físicamente imposible hacerlo, porque para poder hacer una repotenciación tienes que sacar circuitos de operación, y si sacabas circuitos de operación, entonces tenías que apagar, claro, bajones. ¿tú sabes? Tenías que apagar Betania los lunes, San Francisco los martes, Caledonia los miércoles y así sucesivamente. No era viable. Entonces no era viable, y la historia probó que esa idea fue una mala idea. ¿Okay? Entonces, habría que ver quiénes fueron los que tomaron esa idea. Es que todo eso está documentado y yo te puedo decir quiénes fueron los que tomaron esa idea. ¿Cómo es al menos un ¿Cómo no? Yo te puedo dar te exhorto a que hagas la investigación supremamente interesante, es hacerla. Toda la documentación está pública para todos tus oyentes y para todo el mercado. Aquí todo el mercado eléctrico es público y se sabe, todos los actores son conocidos y son sabidos y son personas de carne y hueso que existen hoy día. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando esa decisión se toma, el mercado comienza a crecer, y cuando finalmente se toma la decisión de hacer la tercera línea, se licita y se adjudica en octubre del 13. La orden de proceder se da en febrero del 14. Y con eso en mente se comienza la construcción de la línea. Entonces no se trata del atraso de la línea de cuando se comenzó a construir. Se trata del atraso de la línea en inicio de la construcción. Ese inicio, que debió haber sido en el 2009 o 10, ¿okay? Digamos que en el 2010, se dio en el 2014. Así que la línea tiene 4 o 5 años de atraso. ¿Okay? Ese atraso, ¿qué produce? Ese atraso produce que, siendo que Panamá es un país en S, ¿okay?, longitudinalmente extendido, y siendo que los polos de generación están en el occidente, pero los polos de consumo están en el corredor Panamá-Colón, esa energía que se produce que es principalmente renovable, que se produce en el occidente del país, tenemos que traerla a los centros de consumo entre Panamá y Colón. Perfecto. Eso lo traemos ¿con qué? Con las líneas. Por supuesto. Esas líneas tenían una capacidad de alrededor de 650 megavatios. Cuando pasa esto, se sobrepasa esa capacidad y no se puede traer más energía. Y entonces tenemos que comenzar a decirle a la gente, a los generadores que están en Occidente, ok, esa energía que tú hubieses producido, no la puedes producir porque la energía no se almacena ni se destruye, solamente se transforma. Así que esa energía que traen los ríos, déjala que siga su curso y mándala al mar, bótala, la energía. Y nadie apagó los aires acondicionados en Panamá. Así que el consumo siguió estando igualito. Sí. Así que ese consumo que no producimos en Chiriquí y Bocas del Toro, tuvimos que arrancar plantas térmicas, que es lo que tenemos acceso en el corredor Panamá-Colón, y esas plantas que se arrancan fuera del mérito del despacho,
porque los precios están por encima del precio óptimo del mercado, el diferencial entre el costo, perdón, todo eso que te acabo de decir es costo, Sí. el diferencial entre el costo de esas máquinas y el costo del mercado ocasional, alguien lo tiene que pagar. Entonces, ese costo, el spread entre el spot y el costo de la planta obligada y la energía que tuvieron que comprar en el mercado ocasional En las ese periodo. plantas para poder suplir sus contratos, a pesar de que ellos la podían generar, se llama energía desplazada. La energía desplazada más la energía obligada es es el costo del atraso. ¿Ok? Y hay que pagarlo aunque ya pasó. O sea, aunque lo asumieron esos actores, me refiero. No, es que esos actores no lo asumieron, porque eso se materializa en el tiempo. Porque en ese momento que se atrasó, Sí. no hubo ningún costo, porque ahí nada más veníamos creciendo y creciendo y Sí. creciendo. Lo que pasa es que ese era el momento para construir. Y como no se construyó en ese momento, entonces del 15, del 1 de enero del 15 a el 30 de junio del 18, incurrimos en 135 millones de dólares de costos imputables al atraso. Por los contratos que tenemos. Porque tenemos contratos y tenemos que suplir las necesidades del generador que está comprando en el mercado ocasional para satisfacer su contrato que tiene con la distribuidora para poder darnos energía a nosotros, porque nosotros no lo podemos traer en ETESA, porque ETESA no lo puede traer. Y también tenemos que suplir las necesidades del generador, que lo llamamos a generar, pero que él no puede vender al precio del spot, y entonces en la diferencial entre el costo del térmico que está generando y el costo del spot, hay que ponerlo también. Y al final esos dos costos los pone ETESA. Perfecto, los pone ETESA. Y ETESA los ha venido poniendo a través del tiempo. Pero ahora hay una situación. Ahora acabamos la construcción de la línea y tenemos que pagar la línea porque es un proyecto llave en mano. Entonces tenemos que salir a financiar eso, a una financiación de largo plazo. Tú y todos tus oyentes tienen prístina claridad de que la única manera de salir a financiar algo es que los estados financieros se encuentren en óptimas condiciones. Tú no puedes esperar salir a financiar 400, 500 millones de dólares con unos estados financieros que arrojan pérdidas. Entonces, siendo que nosotros todos somos los accionistas y que nosotros no queremos vender la compañía y nosotros no queremos tampoco convertirla en un ministerio, entonces nosotros hemos decidido, como accionistas de la compañía, prestarle a la compañía 40 millones de dólares, ¿ok?, que los vamos a recibir, nos los va a devolver la compañía a partir del 1 de julio del 2021 con 5% de retorno, a 5% de interés. Y además de eso, yo no lo llamaría capitalizar, pero contribuir en los próximos 3 años también, igual que los 40 millones esos que nos vamos a prestar, los vamos a poner en los próximos 3 años, contribuir con 40 millones de dólares que los vamos a pasar por la tarifa. Eso es lo que estamos haciendo financieramente hablando. O sea, se están distribuyendo en ese periodo de tiempo. 80 millones de dólares, de los cuales 40 va a ser el impacto real de los 135, porque los otros 40 los vamos a recibir de vuelta con 5% de interés. Okay. Así que hicimos suficiente ingeniería financiera para reducir los 135 esos de costos incrementales para nuestros accionistas a 40 millones de dólares. ¿Y qué pasa en una compañía cuando eso pasa? Bueno, al gerente lo votan. Eso es lo primero, y eso lo hicieron un par de veces ya. ¿Ok? Y además de eso, a la junta directiva también la votan y la cambian por completo, y los accionistas deciden una nueva junta directiva, y eso también lo hicieron un par de veces ya. ¿Ok? Y entonces los accionistas deciden que no quieren quedarse sin la empresa y le inyectan 40 millones de dólares y le prestan 40 millones de dólares más. Y eso es el impacto cuando yo me refiero al 2.23% del costo del atraso asociado al ajuste que se hizo en este periodo de 6 meses. Eso es la parte de este periodo de 6 meses de la contribución que estamos haciendo todos nosotros a la empresa de transmisión eléctrica S.A. para que la empresa de transmisión eléctrica S.A.
tenga ganancias en el periodo fiscal 2017 y en el periodo fiscal 2018 y pueda salir a colocar deuda en los mercados internacionales y sea capaz de financiar no solamente la línea 3, sino también tenga la posibilidad de seguir financiando alrededor de entre 120 y 175 millones de dólares que despliega todos los años para poder mantener y reemplazar 1.000 millones de dólares en activos que tiene en la empresa de transmisión eléctrica S.A. Entonces, esa es la realidad de la empresa. ¿En esa proyección está contemplada también la línea 4? Perfecto. En efecto, como bien mencionas, hay una línea 4. Y me decían unos amigos míos que la definición de locura es esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros no cambiamos la manera de hacer las cosas y aplazamos la decisión de la línea 4, en enero del 2023, nosotros vamos a estar en la misma situación que estamos hoy. Exactamente la misma. ¿Cuándo debe entrar la línea 4? El 1 de enero del 2023. ¿Okay? Con lo cual, la línea 4 debe estar terminada en diciembre del 2022. ¿Okay? Para hacer eso, para hacer eso, nosotros el 28 de mayo de este año lanzamos un pliego de precalificación y las compañías interesadas deben presentarnos la documentación que los hace precalificados el 27 de julio de este año. Así que dentro de 15 días vamos a tener la posibilidad de recibir las propuestas de precalificación de las compañías que están interesadas. Eso lo vamos a evaluar y en los próximos 15 días, entre el 7 y el 15 de agosto, vamos a decir estas son las compañías precalificadas. Y entre el 15 y el 30 de agosto vamos a lanzar el pliego de licitación per se. Ese pliego de licitación nosotros ya pusimos disponible para todas las compañías que estén interesadas el diseño conceptual nuestro, para que ellas hagan el diseño de ingeniería y presenten la propuesta en finales de noviembre o principios de diciembre.